Cualquier cosita, si en algún momento se traba la presentación o me avisan porque en otras clases tuvimos algunos problemitas. Ya algunos problemas. Bueno, un poco la idea que hemos charlado con Octavio, que es lo que hacemos, la propuesta que hacemos habitualmente es de fisiología para la UP2 de trabajo y tiempo libre, un poquito a partir de la excusa que brinda el problema, de tomar como disparador un poquito eh, esta sensación de giro o este estímulo, digamos, de un movimiento giratorio que nos remite un poquito al sistema vestibular, es hacer un repaso un poco general de lo que es la regulación del movimiento. Este es un tema que ustedes el año pasado en Crecimiento y Desarrollo empezaron a ver un poquito cuando ven la organización de la actividad refleja, reflejo miotático, reflejo inverso, reflejo flexor de retirada, y también lo habían empezado a ver desde el punto de vista anatómico, porque también vieron anatomía y crecimiento y desarrollo todas las estructuras involucradas en la regulación del movimiento. Corteza motora, ganglios basales, cerebelo, médula espinal, etc. Entonces, un poquito lo que vamos a hacer hoy es tomar eso, ustedes ya han visto el crecimiento y desarrollo, e ir agregándole algunas cositas desde el punto de vista del funcionamiento, o sea, de la fisiología, de cómo se regula el movimiento, poniendo precisamente en función esas estructuras. Es un tema que es complejo y que es largo, y por un tema de organización lo terminamos dando en una sola clase, así que no vamos a ver en detalle todas las cosas, sino las cosas que son, o los aspectos que seamos más relevantes que ustedes tienen que manejar. Después, cuando sigan avanzando un poquito en la carrera, en semiología, etcétera, van a poder ir profundizando algunas de las cuestiones. Al ser esto, como les digo, un repaso donde no profundizamos mucho en todos los temas, si queda alguna cuestión que no se entiende o que necesitan que profundicemos un poquito más, me avisan y lo vemos con mayor detalle. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe, estamos. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Y también cualquier duda que surja, me cortan en el momento, no esperen hasta el final, porque si no voy a arrastrar algunas dudas que van a impedir entender algunas cuestiones. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta cuando analizamos todo lo que es la regulación del movimiento es entender, desde el punto de vista funcional, que existen diversos niveles de control de todas las funciones, y concretamente los que nos dedicamos hoy, que es la función motora. Tiene que ver un poquito cómo fue en la escala evolutiva desarrollándose el sistema nervioso, de estructuras más complejas fueron agregándose sobre estructuras en escalas evolutivas previas ya existían. Entonces, a los fines prácticos vamos a poder hablar de un nivel medular de funcionamiento, de un nivel troncoencefálico y un nivel cortical. Y vamos a tener un efector común, una estructura que es la que termina generando el movimiento, que va a estar constituida por las motoneuronas inferiores o alfa del asta anterior de la médula y el músculo esquelético que ellas inervan. En esta estructura, los niveles más superiores van actuando a través de los niveles más inferiores. Es decir, el nivel cortical va a actuar sobre el medular y sobre el efector común, y así en cada uno de los niveles. Esta estructura también se presenta en los sistemas sensitivos, con algunas particularidades, pero nos habla un poco de cómo se fue organizando evolutivamente el sistema nervioso, y vamos viendo las particularidades que tiene cada uno de estos niveles de organización. ¿Cuál es las ventajas o desventajas que tiene esta forma de organización? Primero, que si por algún motivo surge una lesión que desconecta los niveles más rostrales, más cefálicos de la organización, como el nivel cortical o el tronco encefálico, las estructuras inferiores pueden seguir manteniendo cierto grado de funcionalidad motora. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que habían visto en crecimiento y desarrollo, que el reflejo miotático es una actividad motora refleja que se integra completamente a nivel de la médula espinal. Entonces, va a haber ciertos movimientos primitivos que pueden mantenerse aunque estén lesionadas esas estructuras más superiores. Esta es una fortaleza de esta forma de organización, porque permite a los organismos seguir manteniendo cierto grado de actividad motora. Pueden pensar también en términos de los reflejos arcaicos. Ustedes habían visto en el siguiente desarrollo que el recién nacido, en sus primeros 6 meses de vida principalmente, tiene una serie o un repertorio motor de reflejos arcaicos que, al ir mielinizándose el sistema nervioso y permitir que los niveles corticales o troncoencefálicos tomen a cargo esas funciones, van desapareciendo.
Si, por ejemplo, hay una lesión a este nivel, pueden reemerger esas conductas más primitivas o reflejos arcaicos que habían visto el año pasado. Otra ventaja que tiene esta forma de organización es que no hay una única vía que conecte los niveles más rostrales con los más inferiores. ¿Sí? Vamos a ver, y ya han visto en anatomía, que hay una serie de vías descendentes que van a conectar esas estructuras más rostrales con las más inferiores. ¿Sí? Quizá la estructura que más han visto ustedes o que más llama la atención es el haz piramidal, que conecta esa primer motora, esa primer neurona en la corteza motora con las motoneuronas del asta anterior de la médula. Sin embargo, hay toda una serie de otras vías descendentes que han visto anatomía, vías rubroespinales, vestíbuloespinales, etcétera, que en conjunto las pueden haber visto como vías extrapiramidales, que podemos dar otro nombre en este señal, que también permiten generar esa conexión de los niveles más rostrales y más inferiores. Otra característica de esta forma de organización es que hay algunas estructuras que no participan en la generación del movimiento, como la corteza motora, las motoras de la anterior de la médula o el mismo músculo esquelético, sino que regulan el movimiento. Se hacen que el movimiento, no sea el movimiento, pero hacen que el movimiento sea coordinado y que responda a las necesidades o a las expectativas de ese organismo. Después cuando veamos los ganglios basales y cerebelo, bueno, son las estructuras encargadas de realizar esto. Profesor, perdón. No se escucha bien, se escucha con nivel bajo el volumen. Sí, profe. A ver si lo podemos arreglar. Un segundito. A ver, ¿ahí se escucha mejor o es lo mismo? Ahí se escucha un poco mejor, me da la impresión. Se escucha un poco mejor, pero no tanto, profe. A ver. El micrófono está bien cogido, me voy a acercar un poquito más. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, se escucha bien, profe. ¿Escuchan? Sí, Bueno, profe. bueno, cualquier cosita me van avisando. No escriban mensaje en el chat porque al estar presentando no puedo ver todos los mensajes. Me avisan por voz, digamos, si estoy escuchándome en algún momento. Bueno, entonces habíamos llegado un poquito a lo que es quizá la gran debilidad de esta forma de organización de la actividad motora, que es en la parte más básica de la actividad que genera el movimiento. Es decir, que hay un efector común, que vamos a ver cuál es ahora, que va a generar todo tipo de movimiento. Y si ese efector común falla o funciona incorrectamente o tiene una lesión, todo tipo de movimiento va a verse perjudicado, no podrá ser efectuado con normalidad. ¿Mm? Entonces acá vamos a hacer un alto y vamos a ver qué distintos tipos de movimiento tenemos. Porque vimos que algunos movimientos pueden generarse en un nivel y otros requieren de otros niveles para actuar. El primer tipo de movimiento ya lo hemos trabajado en crecimiento y desarrollo, que son los movimientos de las respuestas reflejas. Hemos definido las mismas como respuestas estereotipadas, involuntarias, frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta estereotipada quiere decir que ante un mismo estímulo, la respuesta es más o menos siempre la misma. Puede haber algunas diferencias, pero
no muy importantes. Involuntarias porque obviamente no podemos controlarlos con la voluntad, es un movimiento que se genera en ausencia de una señal voluntaria para realizarse, lo que no significa que sea inconsciente, puedo ser consciente que estoy ejecutando ese movimiento, aunque no lo controle voluntariamente. Y frente a un estímulo, porque sin estímulo no hay respuesta. Yo voy a responder solamente cuando haya un estímulo. La base anatómica y funcional es el arco reflejo, que también han trabajado en crecimiento y desarrollo, y este es un ejemplo de un tipo de movimiento que puede integrarse completamente en el nivel medular de organización motora. Si vamos a movimientos un poquito más complejos, los movimientos automáticos, a diferencia de los reflejos, se mantienen aún en ausencia de una señal sensorial. Es decir, no es imprescindible que haya un estímulo para que se genere este tipo de movimiento. Y también al contrario del movimiento reflejo, puede modificarse por la voluntad, cosa que no podíamos hacer en el movimiento reflejo. La diferencia con el otro tipo de movimiento, que es el movimiento voluntario, es que este movimiento automático se mantiene aunque uno esté todo el tiempo enviando la orden voluntariamente para que el movimiento se genere. Un ejemplo de movimientos automáticos son la respiración, la masticación o la marcha. Yo empiezo a caminar voluntariamente, luego me mantengo caminando, aunque esté hablando por teléfono, mirando una vidriera o haciendo otra actividad que impida prestar atención y enviar el comando voluntario continuamente. Pero cuando yo quiero detener la marcha, lo puedo detener y no es imprescindible las señales sensitivas para generar y mantener este tipo de movimiento. Aunque vamos a ver luego que esas señales son útiles para adaptar el movimiento. Estos movimientos se generan por circuitos neuronales más complejos que el arco reflejo, que se llaman circuitos generadores de patrones motores rítmicos. Realmente son movimientos rítmicos que alternan dos fases, las marchas con las distintas fases de la marcha, la respiración con inspiración y expiración, y así sucesivamente. Estos movimientos se pueden ver en la médula espinal, por ejemplo, para la marcha, y también en el tronco encefálico para la respiración o la masticación. Y finalmente el movimiento voluntario va a tener origen en la corteza motora y a través de vías descendentes va a ir reclutando los niveles inferiores, medulares y el efector común para realizar el movimiento ya con el deseo y la voluntad de realizar ese tipo de movimiento. Acá sí va a ser imprescindible el nivel cortical de funcionamiento. Fíjense cómo diferentes tipos de movimientos se van integrando y relacionando con diferentes niveles de organización de la actividad motora del sistema nervioso. ¿Entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. He hecho un poquito este panorama general de cómo se organiza la actividad motora. Vamos viendo cada uno de los niveles por separado, desde el nivel más inferior hasta el nivel más rostral, que sería la corteza. En el nivel más inferior dijimos que tenemos ese efector común, esa estructura que termina generando todo tipo de movimiento. Recordemos que el movimiento lo genera el músculo estriado esquelético, cuando hablamos de la motilidad voluntaria. Entonces, el nivel más inferior va a estar dado por la unidad motora, que son las motoneuronas alfa, de la anterior de la médula, o de los núcleos motores de los pares craneales del tronco encefálico, y las fibras musculares que esta motoneurona alfa inerva. Es decir, vamos a ver una motoneurona alfa en el asta anterior de la médula, cuyo axón motor va a terminar en diferentes fibras musculares esqueléticas. Si una misma motoneurona inerva muchas fibras musculares, hablamos de unas motoras grandes que sirven para generar mucha fuerza, pero generan movimientos poco precisos. Si por el contrario, una única motoneurona alfa inerva unas pocas fibras musculares esqueléticas, hablamos de unas motoras chicas que permiten generar movimientos con mayor precisión. Esta inervación determina también las características funcionales y estructurales del músculo. Es decir, según qué tipo de motoneurona inerva las fibras musculares, vamos a tener fibras musculares rojas u oxidativas o fibras musculares blancas. Esta cuestión que deben haber visto seguramente tanto en fisiología como en histología. Esas características están determinadas por la motoneurona que inerva el músculo. Y también esa motoneurona es necesaria para estimular toda la maquinaria de síntesis de proteínas en las fibras musculares. Por eso cuando se pierde la conexión con la motoneurona, el músculo se atrofia, pierde sustancia y pierde flujo. Y como decíamos anteriormente, estas motoneuronas y el músculo esquelético que inervan
es el efector común de todo tipo de movimiento. Se surge en la corteza como un movimiento voluntario, en el tronco encefálico como un movimiento automático, o en la médula espinal como un movimiento reflejo. Si perdemos estas estructuras, no podemos realizar ningún tipo de movimiento, porque todas van a terminar en estas motoneuronas alfa de las anteriores. ¿Sí? Bueno, si vamos ahora al nivel de organización más complejo, empezamos a hablar del nivel medular. Les había dicho antes que los reflejos son un ejemplo de movimientos que se integran o que pueden integrarse completamente a nivel de la médula espinal. Vamos a retomar uno de los movimientos reflejos que vienen en crecimiento y desarrollo, porque es muy relevante para entender la organización de la función motora, que es el reflejo miotático. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, la base anatómica y funcional de todo movimiento reflejo es el arco reflejo. Por lo menos siempre ustedes estén frente a un reflejo, sea de lo que sea, tienen que conocer cuál es el arco reflejo. Recordemos que el arco reflejo va a empezar por un receptor sensorial, en este caso es el uso neuromuscular, esta estructura alargada que se encuentra en paralelo con las fibras musculares esqueléticas del músculo estriado esquelético, que va a recibir el estímulo. Este receptor está conectado con una fibra sensorial aferente, que en este caso es una fibra 1A, que es una fibra gruesa, mielinizada, que transmite rápidamente la información, y esta fibra es la programación periférica de una neurona sensitiva que está en el ganglio de la raíz dorsal. Esta misma neurona emite una programación central que ingresa por el asta posterior de la médula, hace sinapsis en la motoneurona alfa, y envía un axón motor al músculo esquelético en el cual estaba ese receptor sensitivo. Y así cerramos el arco reflejo. Receptor, fibra aferente, neurona aferente, fibra aferente y efector. ¿Recuerdan la organización del arco reflejo, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, para entender cómo funciona el arco reflejo, a este arco reflejo tengo que ponerlo en funcionamiento, conociendo cuál es el estímulo que lo activa y cuál es la respuesta. El uso neuromuscular como receptor sensorial es un mecanorreceptor. El estímulo adecuado es un estímulo mecánico y en este caso va a ser el estiramiento. Cuando el músculo esquelético se estira el uso neuromuscular porque está en paralelo con esas fibras y eso va a activar a estas fibras aferentes y pone en marcha el reflejo. Y la respuesta va a ser la contracción del músculo que se había estirado en un origen. Entonces, si el estímulo es el estiramiento del músculo, es decir, el aumento de la longitud del músculo esquelético, y la respuesta es la contracción de ese músculo, es decir, que disminuzca la longitud de ese músculo, surge que la variable que está controlando este reflejo es la longitud muscular. Y precisamente el reflejo miotático es un reflejo cuya función es regular la longitud de los diferentes músculos que forman parte de nuestro reflejo. ¿Entendido eso? Sí. ¿Sí? Esto es un poco un repaso de lo que habían visto o deberían haber visto en crecimiento, pero para dejar bien en claro algunas cuestiones. Bien, este reflejo no es tan simple porque tenemos que agregarle a ese reflejo un segundo juego de motoneuronas, que son las motoneuronas gamma. Las gamma están también en el asta anterior de la médula espinal, pero al contrario de las motoneuronas alfa, no van a inervar el músculo esquelético, sino que van a inervar los extremos del uso neuromuscular que tienen fibras contráctiles. Cuando se activan las motoneuronas gamma, se activan estas fibras contráctiles y al contraerse lo que van a hacer es estirar el uso neuromuscular. Y recordemos, el estiramiento es lo que activa al uso neuromuscular. Por lo tanto, tengo dos formas de activar el uso neuromuscular y el reflejo miotático. Una forma directa, que es aumentando la longitud del músculo, o una forma indirecta, que es activando las motonas gamma. Las gamma contraen las fibras que están dentro del extremo del uso neuromuscular y de este modo ponen en marcha el reflejo. Si vamos un poquito a cuál sería el motivo, la función de la motona gamma, es regular la sensibilidad del uso neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un ejemplo en la columna de la derecha de cómo es la respuesta del uso neuromuscular al estiramiento.
Tenemos el estiramiento muscular únicamente, vemos que cuando el músculo se estira, que es esta parte sombreada, aumenta la tasa de descarga en el uso neuromuscular. Lo que vimos anteriormente, el estiramiento del músculo, estira el uso, y de esta forma se activa el uso y el reflejo miotático. Ahora, ¿qué sucede? Si al mismo tiempo que estiramos al músculo, activamos una metona gamma, fíjense como que frente al estiramiento la respuesta es mucho mayor que antes. La tasa de disparo es mucho mayor de lo que era solamente con el estiramiento. Es decir, que al activar las metonas gamma, estamos aumentando la sensibilidad del uso neuromuscular frente al estiramiento. Por lo tanto, la respuesta va a ser una mayor contracción muscular a través del reflejo miotático. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Fíjense qué sucedería. Esa sería la respuesta de la fibra aferente del uso neuromuscular. ¿Qué sucede frente al estiramiento? Cuando se estira el músculo y se activa el uso, vemos una activación, un aumento de la tasa de descarga de esa fibra aferente. Pero lo mismo que veíamos antes. Cuando al agregar al estiramiento la activación de las metonas gamma, vemos que esta frecuencia de disparo aumenta mucho más. Estamos aumentando la sensibilidad del uso. No los quiero complicar ni confundir, pero va a haber fibras con unas gamma que son estáticas y otras que son dinámicas, y que van a aumentar la sensibilidad, la velocidad con que se estira o el grado de estiramiento. No es un conocimiento imprescindible, digamos, que vayan a aplicar en forma imprescindible en la práctica en el futuro, así que es algo que no, si lo saben mejor, pero no es un conocimiento que es un objetivo primordial saber en este momento. Bueno, y ahora surge la pregunta de por qué tienen que estar estas metonas gamma, porque ustedes, si hacen memoria, la mayor parte de los arcos reflejos que han visto no tienen este elemento de metonas gamma que regula la sensibilidad. Si pensamos cómo se regula la presión arterial, cómo se regula la temperatura u otras variables dentro del organismo, no todas tienen este elemento regulador como las metonas gamma. Y esto se debe a que la longitud que yo necesito que tenga ese músculo esquelético no es constante. Es decir, la presión arterial más o menos tiene que ser siempre la misma. Durante el ejercicio permitimos otros valores de presión arterial, pero hay como una placa homeostática que mantiene la presión arterial en ciertos niveles. Podemos pensar lo mismo con el nivel de sodio en sangre o con la temperatura corporal. Hay una placa homeostática más o menos fija para cada una de estas variables. Pero con la longitud muscular no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sentado, necesito que los músculos, mis miembros inferiores tengan cierta longitud. Si yo me pongo de pie, necesito que tengan otra longitud. Y si empiezo a caminar, que tengan otra longitud distinta. Es decir, esta variable que estoy regulando, que es la longitud muscular, tiene un valor deseado que cambia todo el tiempo. Entonces, de algún modo, vamos a ver ahora que lo que hacen las metonas gamma es decirle al reflejo miotático qué longitud necesito que tenga yo el músculo a cada momento. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos primero con el arco reflejo. Dijimos que el arco reflejo, el uso neuromuscular, está detectando cuál es la longitud que tiene ese músculo, porque lo que lo activa son los cambios de longitud del músculo esquelético. Si el uso neuromuscular se activa por un estiramiento del músculo, por vía refleja, va a actuar sobre las motoneuronas alfa de ese músculo esquelético, genera la contracción muscular y modificamos la longitud del músculo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Lo que decía antes, esta longitud no es constante, va a depender qué esté haciendo yo en cada momento. Entonces, acá entran las metonas gamma. Las metonas gamma, al modificar la sensibilidad del uso neuromuscular, van a determinar cuál es la longitud que yo deseo que ese músculo tenga. Vamos a poner un ejemplo. Si yo necesito que ese músculo esté más acortado, por ejemplo es un músculo antigravitacional y yo me voy a poner de pie, voy a aumentar la actividad gamma sobre los usos neuromusculares de esos músculos antigravitatorios. Al aumentar la sensibilidad del uso, voy a hacer que estos músculos estén más acortados y de ese modo logro mi objetivo de tener un mayor acortamiento de ese músculo esquelético. Si luego yo me siento, necesito que ese músculo esté más relajado para permitir sentarme, bajo la actividad gamma de esos músculos, hay una menor sensibilidad del uso neuromuscular, el músculo está menos acortado, menos contraído, se relaja
y tengo una longitud mayor que me permite sentarme por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo modificando las zonas gamma, que se van a modificar a partir de señales que vienen de estructuras superiores, de los barrios troncoencefálicos, de la misma corteza, puedo regular qué grado de contracción refleja deseo yo que tenga cada grupo muscular. ¿Entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Y de este modo, como les ponía el ejemplo, me permite a mí hacer diferentes actividades con la colaboración de esta actividad refleja a través de la acción de las neuronas gamma. Bien. Es importante, desde un punto de vista ya si quieren práctico clínico, conocer para cualquier reflejo. Ustedes abordan esto, por ahí en trabajo y no lo van a abordar mucho, claro que vieron un poquito el año pasado y van a retomar en tercera cuando vean semiología. Es importante que para cada reflejo que ustedes vayan a ver, sepan cuál es el arco reflejo, cuál es el nervio aferente, cuál es el centro integrador, y el nervio aferente pues, va a permitir interpretar luego qué sucede con los reflejos. Vamos al reflejo más conocido, el reflejo rotuliano. Ustedes percuten el tendón rotuliano y se extiende la pierna, la aferencia es por el nervio femoral, el centro integrador está en la médula lumbar, entre el nivel segundo y cuarto, y la aferencia es el nervio femoral. Entonces, si este reflejo está ausente, si se percute en el tendón y no está la respuesta a la extensión de la pierna, van a inferir o van a suponer que la lesión está en alguno de estos componentes del arco reflejo. Entonces, fíjense cómo en el futuro como médicos, analizar el arco reflejo, conocer cómo se forma y saber en qué parte de la anatomía está, les va a permitir interpretar un hallazgo anormal cuando ustedes vean un paciente. Por eso uno por ahí machaca, insiste un poquito en manejar este tema del arco reflejo. Por un lado, por el tema funcional que tienen para entender la función motora, pero también tiene mucha relevancia en el futuro de ustedes como médicos. Bueno, si seguimos en el nivel medular, pero vamos a un movimiento un poquito más complejo, tenemos los movimientos automáticos. ¿Sí? Los movimientos automáticos, como mencionamos al principio, se generan por circuitos centrales generadores de patrones motores. Dijimos que estos movimientos automáticos son movimientos rítmicos, es decir, que una fase se sigue de la otra. Vamos a poner el ejemplo de la marcha. En el ejemplo de la marcha suele haber un grupo de neuronas flexoras que van a interactuar con neuronas extensoras. Cuando se activa el centro flexor, se inhibe el extensor y se genera una flexión de la pierna. Al momento siguiente, se activa el centro extensor que inhibe el flexor y se genera la extensión de la pierna. En la fase siguiente empezamos de nuevo con este círculo. Entonces hay un grupo de neuronas que inhibe a la contraria y al movimiento siguiente el grupo contrario inhibe a la anterior. Entonces se van alternando estas fases de movimiento. Flexión, extensión, que terminan, por ejemplo, la marcha. ¿Sí? Para que este circuito funcione, hace falta el circuito generador propiamente dicho, que es este conjunto de neuronas que se inhiben mutuamente, pero también tienen en caso las motoras alfa, que van a inervar el músculo esquelético. ¿Sí? Sobre esa unidad motora, ese efector común que mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Fíjense que para que funcione, con estas estructuras es suficiente. Normalmente van a recibir información sensorial, es decir, la información que viene por medios sensitivos va a llegar a estos centros. Ustedes piensen, por ejemplo, que estoy caminando en una superficie dura y empiezo a caminar en una superficie más blanda. Si yo tengo la información sensitiva que me informe de esto, no voy a poder dar los pasos con la fuerza y la distancia necesaria para mantener la marcha. Es decir, teóricamente el movimiento se mantiene en ausencia de señales sensitivas. Estas señales son importantes para poder mantener un movimiento normal. Y también cómo este movimiento se puede generar sin que lleguen señales de niveles más rostrales del sistema nervioso, que normalmente llegan señales. Por ejemplo, cuando yo empiezo a caminar, realmente el inicio de la marcha es voluntario. Yo me levanto para ir a agarrar un objeto que tengo en la biblioteca. Ese primer impulso es voluntario, pero luego puedo mantener la marcha si esa señal es voluntaria. Entonces, nuevamente, teóricamente, con estas estructuras suficientes, pero normalmente actúan sobre estas estructuras aferencias sensitivas e información que viene desde niveles más rostrales del sistema nervioso para permitir que estos movimientos rítmicos puedan iniciarse o detenerse voluntariamente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí, profe.
Fíjense cómo ya estamos hablando de movimientos más complejos, pero movimientos que podemos integrar en ese nivel más básico, que es el nivel medular. Como decíamos anteriormente, y como machacamos al principio, si no tenemos ese nivel más básico, ese sector común de la motorona alfa y de las musculares, obviamente este movimiento tampoco lo podremos ejecutar porque termina dependiendo de esas estructuras. Bueno, llegado hasta acá, vamos a hacer como una parte y hablar un poquito del tono muscular. El tono muscular lo podríamos definir como una resistencia al estiramiento que presenta el músculo esquelético, aunque ese músculo no esté contrayendo voluntariamente. Yo digo una persona que se relaje completamente, deje el brazo y el antebrazo relajado. Yo intento estirar el antebrazo o extender el antebrazo desde el brazo, vamos a notar cierta resistencia a ese movimiento. Esa resistencia lo llama el tono muscular. El tono muscular es un ejemplo, o podemos visualizar desde el tono muscular cómo se organiza el movimiento. Y es una variable fundamental porque es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, estar de pie en algún momento, caminar en otro, etc. El tono muscular está ejecutado por el sector común. Es decir, va a depender de la contracción muscular, y dijimos que la contracción muscular depende de una motorona alfa que termina sobre ese músculo esquelético. Tiene su base en reflejos medulares. El reflejo miotático, ese estado de contracción refleja, que genera el reflejo miotático, es la base principal del tono muscular, pero a su vez está regulado por estructuras más rostrales, por el nivel troncoencefálico. Bueno, yo les dije que las motoras gamma que regulan la sensibilidad del reflejo, y de este modo regulan el tono muscular, reciben información desde estructuras del troncoencefálico, que vamos a ver cuáles son. Y a su vez, estas estructuras están bajo control de la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. Esta relación que vimos al principio de la clase va a permitir entender las diferentes características del tono muscular. Entonces, de nuevo, el tono muscular es el estado de contracción que presenta el músculo esquelético en forma involuntaria, aunque yo no esté enviando el comando motor voluntario precisamente para esa contracción. O sea, están de pie, o están sentados, lo que nos mantiene en nuestra postura es ese tono muscular que nuevamente tiene su base principal en el reflejo miotático. Profe, Sí. ¿el tono muscular lo puede relacionar con lo que es la tensión muscular o no? ¿O estado de semicontracción? Se relaciona. Lo que pasa es que la tensión muscular es una definición física, digamos. ¿Sí? Es el grado de fuerza que puede ejercer el músculo esquelético en un momento determinado, pero estando activado por cualquier medio. Es decir, el músculo que se contrae voluntariamente genera tensión, el músculo que está en reposo genera cierta tensión también. Entonces estamos hablando de, si vos querés, la tensión que genera la contracción muscular en esas condiciones, cuando yo no estoy contrayendo el músculo voluntariamente. ¿Sí? Sí, dale, gracias. Profe, una pregunta. O sea, la contracción de ese músculo que está contrayendo involuntariamente va a ser el arco reflejo y que, o sea, va a estar regulado por las estructuras superiores. Exactamente. Ah, o Eso sea, lo que yo decía antes, ahora vamos a ver un poquito más. Eso que yo le decía antes, que yo lo puedo modificar, o mi sistema nervioso lo puede modificar cuando yo decido cambiar la postura. Es decir, cuando yo paso a estar sentado a estar de pie, se van a activar diferentes estructuras del tronco encefálico, que actuando sobre y de la corteza motora misma, actuando sobre las motoras gamma y alfa, van a regular el tono muscular para que el tono se modifique y yo pueda mantener la postura erecta, por ejemplo. ¿Sí? buenísimo, muchas gracias. Bien. Vamos un poquito entonces a esto que preguntaba el compañero. ¿Cuáles son esas estructuras troncoencefálicas que regulan el tono muscular? Estas estructuras las podemos ir dividiendo en diferentes partes del sistema nervioso. Tenemos una estructura que se llama el centro mesencefálico locomotor, que incluye los campos tegmentarios continuos, que no están tan bien descritos en el hombre, pero serían estructuras que están a nivel de protuberancia y mesencéfalo y que por vías descendentes van a regular el tono muscular. Y ciertas estructuras están mejor descritas e identificadas en el ser humano, como los núcleos vestibulares, que han visto en la anatomía del año pasado, ese conjunto de 4 núcleos, superior, medial, lateral e inferior, que están en la unión entre el bulbo y protuberancia, que a través de las vías vestíbulo-espinales actúan
sonotonas alfa y gamma de la médula espinal. Luego tenemos el núcleo rojo, en el que hacemos a nivel del mesencéfalo, que origina la rúcula espinal, que también va a terminar a nivel de la médula espinal, y la formación o la sustancia reticular, que tiene diferentes partes. Una parte en protuberancia y una parte en bulbo, que va con el control motor, que a través de las vías reticuloespinales terminan también en las neuronas de la anterior de la médula espinal. Yo les decía al principio que ustedes probablemente hayan visto en anatomía todas estas vías juntas como sistemas extrapiramidales. Nosotros generalmente vamos a clasificar las vías descendentes desde un punto de vista funcional en dos grupos. Un grupo que llamamos ventromedial, que está dado por las vías vestíbuloespinales y reticuloespinales, que se llaman sistema medial porque van a terminar en las motoras que están en la parte más interna o más medial del asta anterior de la médula. Que si recuerdan la anatomía, esas motoras van a inervar los músculos de la parte axial del cuerpo, es decir, del tronco y la parte más proximal de las extremidades. Por lo tanto, las vías ventromediales regulan el tono muscular en la parte axial del cuerpo. Son fundamentales, por lo tanto, para mantener la postura. Las otras vías, vamos a llamarle el sistema dorsolateral, estado por el as rubra espinal, es el que nace del núcleo rojo, y el córtico espinal o piramidal, que nace de la corteza motora. Estas fibras descendentes que terminan en la parte más lateral de la asta anterior de la médula, donde están las neuronas motoras que inervan los músculos más distales de las extremidades. Por lo tanto, van a regular el tono muscular en esos grupos musculares y se relaciona más con la regulación del movimiento que con el mantenimiento de la postura. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar un poquito más esta diapositiva. Otra vez que parece muy compleja, pero es muy integradora para entender todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Y es una imagen tomada del Gantt que nos muestra cómo se regula el tono muscular. Vamos de lo más, como fuimos siguiendo un poquito esta diapositiva, de lo más básico a lo último que fuimos viendo. Lo más básico es entender el arco reflejo, ¿sí? Uso neuromuscular, fibra aferente, motoneural alfa, fibra aferente, contracción del músculo. Este arco reflejo genera esa contracción voluntaria, que es la base del tono muscular. Vamos a tener sobre este arco reflejo las motoneuras gamma, que van a regular la sensibilidad del uso neuromuscular. Entonces, ya teniendo en cuenta este nivel de organización, yo sé que el tono muscular lo puedo regular actuando sobre las motoneuras alfa directamente o indirectamente a través de las motoneuras gamma. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Vamos al nivel superior, al nivel troncoencefálico. Vamos a ver las estructuras que pueden actuar sobre estas motoneuronas. ¿Sí? Dijimos, tenemos la formación reticular. La formación reticular o sustancia reticular, como lo hayan visto, tiene dos partes para regulación motora. La parte protuberancial y la parte vulvar. La parte protuberancial va a terminar en las motoneuras gamma excitándolas. Como excita las motoneuras gamma, que aumentan la sensibilidad del reflejo, aumentan la contracción muscular y aumentan el tono muscular. Entonces, formación reticular en el bulbo, en su porción protuberancial, a través de las motoneuras gamma, aumenta el tono muscular. La otra parte de la sustancia reticular, que es la del bulbo, tiene el rol opuesto. Inhibe las motoneuras gamma. Disminuye la sensibilidad del uso, disminuye la contracción refleja y disminuye el tono muscular. La formación reticular vulvar disminuye el tono muscular. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede repetirlo del bulbo? ¿Sí? Vamos de nuevo. Pero hasta ahora hemos quedado. Yo puedo regular el tono muscular a través del reflejo miotático, a través de las motoneuras alfa en azul o de las gamma en verde. La primera estructura que vamos a ver es la formación reticular, o sustancia reticular. Y una parte protuberancial, que es excitatoria de las motoneuras gamma, aumenta la actividad del reflejo miotático, aumenta la contracción muscular y así aumenta el tono muscular. Por el contrario, la parte vulvar de la sustancia reticular tiene el efecto opuesto.
inhibe las motoneuronas gamma, inhibe o disminuye la actividad del reflejo miocárdico y disminuye el grado de contracción muscular y de este modo disminuye también el tono muscular. ¿Sí? Sí, gracias. Vamos a la otra estructura troncoencefálica que vimos, que forma también parte de ese sistema ventromedial, los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares, al contrario de la formación reticular, actúan preferentemente a través de las motoneuronas alfa. Pero ves que esta activación es involuntaria, por eso estamos hablando de tono muscular. No sale de la corteza, sino que sale de los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares estimulan las motoneuronas alfa, más que nada las extensoras, de este modo aumentan el tono muscular en la parte axial del cuerpo, por parte del sistema ventromedial. Luego tenemos el núcleo rojo. El núcleo rojo también estimula las motoneuronas alfa, más que nada las alfa flexoras, y de este modo también aumenta el tono muscular. Ese nuevamente no participa en la corteza, es una activación involuntaria. Entonces ahí vimos cómo arman el tono muscular estas estructuras del tronco encefálico. Los núcleos vestibulares, el núcleo rojo y la formación reticular en la parte protuberancial estimulan el tono muscular, en tanto que la formación reticular en la parte vulvar inhibe el tono muscular. ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Sí? Y ahora vamos al último nivel, el más superior, que es cómo regulamos esas estructuras del tronco encefálico. Acá participa el cerebelo es una estructura que regula el tono muscular, actuando sobre los núcleos vestibulares y sobre el núcleo rojo. Cuando veamos cerebelo vamos a ver cómo funciona. Y también la corteza motora. La corteza motora misma va a actuar sobre las diferentes estructuras del tronco encefálico para regular el tono muscular. ¿Vamos? Sí, profe. ¿Puede repetir eso último? Sí. Estas estructuras del tronco encefálico, usted reconoce siempre ese gráfico al principio de los niveles de regulación. El nivel tronco encefálico puede estar regulado por el cerebelo y por la corteza motora. El cerebelo en este dibujo regula el tono muscular a través del núcleo rojo y a través de los núcleos vestibulares. Cuando vemos cerebelo vamos a verlo más en detalle. Y la corteza motora misma regula el tono muscular directamente, porque termina en motoras alfa, pero también indirectamente regulando esas estructuras del tronco encefálico. ¿Sí? Profe, ¿se lo puede decir que el reflejo miotático es como si fuera un arco reflejo? ¿O estaba mal? La base del reflejo miotático es un arco reflejo. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Y el reflejo miotático, a su vez, es la base, como estamos viendo acá, del tono muscular. ¿Sí, Fernanda? Sí, Bien. Fíjense, una particularidad es que la corteza motora tiene un efecto que es estimulador del tono en forma directa, pero también tiene un efecto inhibidor del tono porque actúa estimulando la parte vulvar de la sustancia reticulada que era inhibitoria del tono. Y en general lo que predomina es esto último. En general, cuando haya alguna lesión de la corteza motora, que ahora vamos a ver el cuestión que sigue, se va a perder este efecto indirecto de inhibir el tono muscular y el tono va a aumentar. Esto lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue. Un poquito lo mismo que hablamos del arco reflejo, conocer esta forma de regulación nos permite entender cómo funciona nuestro organismo, que es el objetivo de la fisiología, pero también desde el punto de vista de la aplicabilidad me va a permitir interpretar por qué puede haber una modificación anormal del tono muscular. En este mismo gráfico que está sacado del cambio, les repito, podemos pensar una lesión que esté en el nivel A o que esté en el nivel D. Vamos a ver que tenemos una lesión que está en el nivel A. Fíjense que esta lesión va a cortar la influencia que tiene la corteza motora sobre las estructuras del tronco encefálico. Y es como que libera las estructuras del tronco encefálico. Entonces vamos a tener la formación reticulada que es excitadora, los núcleos vestibulares que son excitatorios que quedan desinhibidos, que quedan funcionando autónomamente. Entonces van a aumentar el tono muscular. Tenemos una hipertonía. Porque fíjense que la única estructura que era inhibitoria del tono, que la sustancia reticular del bulbo, era estimulada por la corteza y esa estimulación no va más. Entonces predomina
todas las estructuras que estimulan el tono muscular. Tenemos entonces una hipertonía, entonces una rigidez, o tenemos los 4 miembros en extensión. Si en cambio tenemos una lesión en el nivel D, nuevamente cortamos la influencia de la corteza sobre todas las otras estructuras del tronco encefálico. Tenemos un aumento del tono muscular. La única diferencia, como en este caso también queda liberada el núcleo rojo, que actúa sobre las botoneras flexoras, monta una postura de flexión en los miembros superiores y de extensión en los inferiores. Nuevamente, esto no es algo que tienen que saber ahora, pero sí por ahí les permite entender cómo se regula el tono muscular normalmente y para qué les va a servir en el futuro conocer esta forma de regulación. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Ok? Ya. Bueno, y como decíamos anteriormente, ya ahora vamos entrando un poquito más directamente en lo que es el problema del UP2. Como decíamos anteriormente, si entendemos lo que es el tono muscular, dijimos que el tono muscular es fundamental para poder mantener la postura. Y cuando yo hago ajustes posturales, se van a activar todas las estructuras troncoencefálicas que van a ir regulando el tono muscular para que yo pueda mantener la postura. ¿Cómo definimos la postura? La postura podemos definir como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y de estas con el espacio. En este caso vamos a dar una postura de bipedestación o erecta. Bipedestación porque estamos apoyados sobre los 2 miembros inferiores, y erecta porque la cabeza está por encima del tronco y el tronco por encima de los miembros inferiores. Es la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y de estas con el espacio. ¿Sí? Un elemento que está íntimamente relacionado con la postura, que permite mantener la postura, es la regulación del equilibrio. El equilibrio es algo ya más difícil de definir, que implica que el centro de gravedad de nuestro organismo se proyecte dentro de la superficie de apoyo. La superficie de apoyo está dada por el apoyo de los 2 pies en el suelo, y el centro de gravedad es una línea que se va a modificar según la postura, pero que pasa más o menos por el centro del cuerpo y se proyecta en el medio de esa base de apoyo, superficie de apoyo. Fíjense que en el ejemplo B cambia la postura de esta persona. La relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí se modifica, y con la media también porque se modificó la superficie de apoyo. En estas circunstancias se genera una desviación del centro de gravedad que tiene a salir de la superficie de apoyo, y esto pondría en riesgo el equilibrio. Y esta postura sigue indefinidamente, en el momento de perder el equilibrio no puede mantener la postura. Esto va a dar origen a reacciones reflejas, venimos de nuevo a movimientos reflejos, que van a modificar la postura, flexionando en el inferior derecho y extendiendo el izquierdo, para que el centro de gravedad vuelva a caer dentro de la superficie de apoyo. Es decir, todo el tiempo esto está sucediendo. Nosotros todo el tiempo modificamos nuestra postura porque nos movemos continuamente. Cuando nos paramos, cuando nos sentamos, cuando caminamos, cuando me siento de una forma o de otra, estoy modificando la postura y todo el tiempo vamos haciendo estos ajustes para que podamos mantener continuamente el equilibrio. Y gran parte de esto se hace regulando, como vimos antes, el tono muscular. Si yo modifico la postura de los miembros inferiores, aumentando el tono muscular en los músculos extensores del miembro inferior izquierdo y en los flexores del miembro inferior derecho. ¿Entiendes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, para poder mantener la postura y poder regular el equilibrio, vamos a echar mano a diferentes respuestas reflejas. Como vimos en el ejemplo anterior, aquí una vez producido el movimiento, o ante una fuerza externa inesperada, como por ejemplo, si ves con el colectivo frena de golpe, esa es una fuerza externa que va a actuar sobre mi organismo y va a requerir un ajuste para mantener el equilibrio. Esta respuesta refleja, recuerden la definición de reflejo, respuesta estereotipada inmediata ante un estímulo, entonces va a requerir un estímulo que actúa sobre receptores, que pueden ser visuales, receptores musculares o articulares, del cuello o las extremidades, mecanorreceptores cutáneos que dan la idea del apoyo de los pies en el piso, y el sistema vestibular. El sistema vestibular es fundamental en mantener el equilibrio y la postura, es lo que ustedes abordan quizás más directamente en el problema y lo que vamos a empezar a hablar un poquito ahora. ¿Cómo está construido el sistema vestibular? Si somos estrictos, digamos, el sistema vestibular es básicamente un sistema sensorial. De hecho, ustedes
lo han abordado, tanto en fisiología como en anatomía, dentro de lo que son los sentidos especiales. Y desde el punto de vista, son receptores del sistema sensorial que van a responder a estímulos mecánicos relacionados con la posición y los movimientos de la cabeza. Muy breve repaso anatómico. ¿Qué forma parte del sistema vestibular? Los conductos semicirculares, superior, lateral y posterior. Tenemos 3 conductos semicirculares del lado derecho y 3 del lado izquierdo, son órganos pares. Y lo que se llaman los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. Estas estructuras forman parte de lo que es el sistema vestibular propiamente. Están obviamente en íntima relación con el oído, que ocupan anatómicamente el mismo lugar. Como decíamos anteriormente, son receptores sensoriales que van a responder a un estímulo de tipo mecánico. Y lo que van a responder más que nada es a la aceleración. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de un movimiento que está modificando su velocidad. Es decir, si yo hago un movimiento en forma constante, eso no es una aceleración, sino que es un movimiento continuo. La aceleración sería cuando el movimiento va modificando su velocidad. Lo podemos comparar con lo que uno hace con un auto. Un auto a velocidad constante no está acelerando. Cuando yo piso el acelerador, modifico o aumento la presión del acelerador, modifico la velocidad deseada. Los conductos semicirculares responden a lo que es la aceleración angular, es decir, en ciertos planos, horizontal, vertical o anterior-posterior. En cambio, los órganos otolíticos, el utrículo y sáculo, responden a aceleración lineal, lateral o hacia adelante y hacia atrás. Y además, los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, responden en todo momento que yo no me esté moviendo o haciendo el movimiento a la posición de la cabeza respecto al espacio. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Si hablamos del sistema vestibular como un sistema sensitivo, tenemos que empezar con esas células receptoras. Todo el sistema sensitivo empieza con receptores que captan el estímulo y lo transforman en energía eléctrica. Entonces, normalmente lo tomamos un poquito de lo que viene de crecimiento y desarrollo. Las células receptoras del sistema vestibular, tanto los conductos semicirculares como los órganos otolíticos, son células que se llaman células ciliadas. Ciliadas porque precisamente en su membrana apical tienen diferentes cilios de diferente altura. Hay uno de estos cilios que tiene mayor altura, que es lo que se llama un quinocilio o estriatocilio, que está en uno de los extremos de la célula. Vamos a ver por qué es importante esto. Y otros cilios más pequeños y móviles están en el resto de la membrana apical. ¿Cómo funciona esta célula receptor? Dijimos que responden a un estímulo mecánico. Cuando una fuerza mecánica actúa sobre esos cilios, moviéndolos en un sentido, estos cilios van a estar anclados a canales de membrana que se van a abrir ante el movimiento de los cilios. Por ejemplo, cuando el estímulo actúa desviando los cilios en sentido de ese cilio más grande o quinocilio, se abren canales de potasio. Recuerden que hay una excepción en el sistema vestibular donde estos órganos están rodeados de un líquido endolinfático. El líquido endolinfático, al contrario de la mayor parte de los líquidos extracelulares, es un líquido que es rico en potasio. Entonces, el gradiente electroquímico del potasio va hacia el interior de la célula, lo contrario que pasa en la mayor parte de las células del organismo, y por consiguiente, cuando el estímulo mecánico mueve los cilios en sentido de ese quinocilio, se abren los canales de potasio, el potasio ingresa a la célula, y como ingresa un catión, la membrana se despolariza. Esto es el receptor. El receptor está conectado a una sinapsis del nervio aferente, que es el nervio vestibular, cuya frecuencia de potenciales de acción aumenta. Si sucede lo contrario, es decir, que los cilios se mueven en sentido opuesto a ese quinocilio, los canales de potasio se cierran, el potasio deja de ingresar, la membrana se hiperpolariza y disminuye la frecuencia de impulsos en el nervio vestibular. Fíjense que estas células receptoras tienen dos particularidades. Una, detectan el estímulo mecánico, ¿sí? Porque el estímulo mecánico es lo que mueve los cilios, pero además detectan la dirección de ese estímulo mecánico. Porque si la dirección va en un sentido, la membrana se despolariza, y si va en sentido opuesto, la membrana se hiperpolariza. ¿Se entiende esto? Sí.
¿sí? Esto es fundamental porque es lo que yo mueva la cabeza hacia la izquierda, que la mueva hacia la derecha. Todos los ajustes que voy a hacer posteriormente a este movimiento van a estar diferentes, pero es fundamental interpretar la dirección del movimiento. Bueno, vamos a ver entonces cómo ahora insertamos estas células receptoras en los diferentes órganos. Esto va a ser diferente en los conductos semicirculares o en los órganos fotolíticos, los cuales va a brindar estas propiedades funcionales diferentes. En el caso de los órganos fotolíticos, el utrículo o el sacro, estas células receptoras van a estar bañadas por una matriz gelatinosa sobre la cual hay unas concreciones minerales que se llaman otolitos. ¿Sí? Luego vamos a ver qué rol tienen. En cambio, en los conductos semicirculares, estas mismas células receptoras las encontramos en una dilatación del conducto semicircular que se llama ampolla, en la cual vamos a encontrar una estructura que tapa de algún modo el conducto semicircular de un extremo al otro. Por fuera de las células vamos a encontrar líquido endolinfático, tanto en los conductos semicirculares como en los órganos fotolíticos. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Y ahora vamos a poner en funcionamiento. Vamos a ver cómo funcionan los conductos semicirculares y cómo funcionan los órganos fotolíticos. Los conductos semicirculares, como yo decía, responden a la aceleración angular. Cuando yo muevo la cabeza, tenemos ángulos. Horizontal, hacia derecha, hacia izquierda, hacia arriba o hacia abajo, o hacia un costado o hacia el otro. Estos son los estímulos para los diferentes conductos semicirculares. Como el movimiento más fino es un movimiento de giro horizontal, y vamos a suponer que actúa preferentemente en los conductos semicirculares horizontales. Entonces tengo tres conductos semicirculares que van a determinar o detectar los movimientos en los diferentes planos del espacio. Vamos al movimiento más simple. Yo hago un movimiento de la cabeza en este sentido, ¿sí? Vamos a ver, según la perspectiva que uno tenga, vamos a ver los movimientos de izquierda hacia derecha. Estoy moviendo la cabeza desde la izquierda hacia la derecha. Cuando yo hago ese movimiento de la cabeza, los conductos semicirculares van a acompañar obviamente el movimiento cefálico, porque las estructuras están dentro de la caja ósea del cráneo. Sin embargo, el líquido endolinfático que está por dentro de los conductos semicirculares no acompaña el movimiento. Porque como tiene una densidad diferente, tiene un efecto de inercia que hace que cuando yo muevo la cabeza de izquierda a derecha, el líquido se mantenga sin moverse en el primer momento dentro de los conductos semicirculares. Entonces, se mueve el conducto, pero el líquido queda quieto, entonces de algún modo hay un movimiento del líquido en el sentido opuesto al de la cabeza. Si la cabeza gira de izquierda a derecha, el líquido endolinfático hace un movimiento de derecha hacia izquierda. Este movimiento del líquido es lo que va a desplazar a esos cilios que encontramos en las células receptoras. En el conducto semicircular del lado derecho, el movimiento va en sentido del quinocilio, se abren los canales de potasio y aumenta la frecuencia de disparo del nervio vestibular del lado derecho. Y del lado izquierdo se ve lo opuesto. El movimiento del líquido mueve los cilios en el sentido opuesto al quinocilio, se cierran los canales de potasio, se hiperpolariza la membrana y disminuye la frecuencia de disparo del nervio vestibular izquierdo. Pasando en limpio, cuando la cabeza gira de izquierda hacia derecha, el nervio vestibular del lado derecho se va a activar y el del lado izquierdo se va a inhibir. ¿Por qué decimos que responde solamente a la aceleración? Porque cuando ya hay un movimiento continuo, el líquido endolinfático empieza a acompañar al movimiento de los conductos semicirculares. Y como ya acompaña el movimiento, deja de desplazar los cilios y con un movimiento de velocidad constante, deja de activarse este conducto semicircular. ¿Entienden? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Cómo, Fernanda? Si podrías repetir esa parte, por favor, ¿Qué parte de cuando termina el movimiento. Perdón. Esa parte final que dijiste. Sí. Decíamos, ustedes piensen cómo se activan las células ciliares. Lo que activa las células ciliares es que yo estoy moviendo los conductos semicirculares, pero el líquido endolinfático hace un movimiento opuesto. Cuando yo le doy tiempo al movimiento, el movimiento continúa con igual velocidad, el líquido endolinfático empieza a acompañar el movimiento de los conductos semicirculares.
Entonces, en un movimiento de velocidad constante, no se activan los conductos semicirculares, sino solamente cuando cambia la velocidad, porque en ese momento, cuando se desfasa el movimiento del conducto semicircular respecto al movimiento del líquido endolinfático. Gracias. Profe, ¿en qué momento actúa el glutamato en ese...? El glutamato iría, si vamos antes, acá en la sinapsis, ¿sí? Se activa la célula receptora, libera el glutamato, y el glutamato es lo que va a estimular a la neurona que forma parte del nervio estimular. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bien, y entonces quiere decir cómo de este modo podemos detectar el movimiento y la dirección del movimiento. Si el movimiento va hacia la derecha, termina activando el conducto semicircular del lado derecho, y si va hacia la izquierda, el del lado izquierdo. Bueno, acá tenemos un poquito, lo hablamos antes, cómo se desfasa el movimiento del conducto semicircular respecto del líquido endolinfático. Y acá ponemos un poquito lo que decía recién. Fíjense cómo acá tendríamos el movimiento en el gráfico de abajo. La cabeza está quieta, empiezo la rotación cefálica, la mantengo continuamente y luego detengo la rotación. Fíjense cómo en el momento que empieza la rotación se activa el conducto semicircular. Vamos a una rotación hacia la derecha del lado derecho. Pero con el movimiento continuo, fíjense cómo deja de activarse en algún momento el conducto semicircular. Entonces, no necesita aceleración. Ante un movimiento continuo de igual velocidad, el conducto semicircular deja de responder en algún momento. Y cuando el movimiento se detiene, se genera un movimiento en el sentido opuesto. Se va a activar el conducto del lado izquierdo y se va a inhibir del lado derecho. Por eso vuelvo a repetirlo, explicamos que los conductos semicirculares lo que están detectando y sensando es la velocidad del movimiento y no el movimiento en sí mismo. Se detecta la aceleración, el cambio de velocidad del movimiento. ¿Entiende ese concepto? ¿Vas a sentir? ¿Cómo? Sí. Porque lo que está pasando. Una consulta igual, profe. Sí. Yo lo que tenía entendido es que los conductos semicirculares se encargaban de detectar el movimiento angular. ¿Puede Sí. ser? Perfecto. Angular es lo que yo te digo. Nosotros tenemos los conductos semicirculares en tres planos, que tenemos uno superior, posterior y horizontal, porque detectan el movimiento en esos planos. ¿Sí? Angular hablamos de eso, en ciertos ángulos de movimiento, en ciertos ángulos. Sí, y que luego los órganos otolíticos se encargaban de la aceleración lineal. Lineal, yo tengo una zona de sentido anterior-posterior, ¿sí? Había ciertos otolíticos y no los conductos semicirculares. Ese ángulo de movimiento no nos activa los conductos semicirculares. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene el micrófono activado, por favor? Apáguenlo. Perfecto. Bueno, y vamos entonces a los otros, precisamente, como hablamos recién, los órganos otolíticos. Estas estructuras asociadas son distintos a los órganos otolíticos y por eso responden a cosas distintas. Es decir, la célula receptora es la misma, pero al estar asociada a otras estructuras, modifican lo que estamos sensando. Primero, si la cabeza está quieta, no estamos haciendo ningún tipo de movimiento, los órganos otolíticos están respondiendo de igual modo, porque la gravedad actúa sobre los otolitos, sobre esos cálculos minerales que están en la matriz gelatinosa, y van a mover las cilias dando una idea de qué posición tiene mi cabeza en cada momento. Y como decíamos anteriormente, si la disposición o la forma de esta matriz gelatinosa se modifica por movimientos lineales, en sentido lineal, se va a modificar el efecto de estos otolitos sobre las células ciliares y voy a detectar también ese movimiento. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, se está encima. Para poder asociar este tema cuando las nenas están girando. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el movimiento que sería angular o lateral, si está girando y girando y girando, va a aumentar en el fondo, va a haber una aceleración. Y ahí decíamos que la linfa también iba como que a comenzar a moverse, digamos, en ese sentido. Eso quiere decir que a nivel, por ejemplo, de la percepción o de lo que pasaría con la célula ciliada, por ejemplo, es que seguirían despolarizándose, no habría una inhibición y por eso se sigue sintiendo esa sensación de movimiento y que es la que marea. ¿Es así? Ahora, en realidad es bastante más complejo, como otra vez simplificamos. Es más complejo porque en realidad esto que pasa a nivel de receptor
se modifican las células de los núcleos vestibulares. Pero eso, olvídense, pues los voy a complicar. Vamos a suponer que es así. No, ¿qué quiere decir con eso? En la realidad no es tan así como yo lo dije, porque se modifica un poquito las señales cuando van transcurriendo por la vía. Pero vamos primero al problema. El problema te plantea esto que está acá, ¿sí? Las nenas empiezan a girar. Cuando empieza a girar, se produce esta activación, ¿sí? Y acá empieza la rotación, se activa el conducto semicircular del lado en que están girando, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Con el giro constante, dejan de descargar los conductos semicirculares. Y cuando detienen el giro, se activa el conducto del lado opuesto. Si esto sucede muy abruptamente, lo que yo voy a interpretar, la condición que se va a interpretar, es que en vez de detenerme, estoy girando en el sentido opuesto, porque activé el conducto izquierdo e inhibí el derecho. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿Lo podrías repetir, profe? Sí. Vamos a suponer la situación de las nenas. Empiezan a girar hacia la derecha. Se activa el conducto semicircular del lado derecho. Es la señal correcta. ¿Sí? Si yo me saqué hacia la derecha, se activa el conducto del lado derecho, es lo que yo voy a percibir. Si yo detengo bruscamente la rotación, que fíjense, sucede lo contrario. Se activa el lado izquierdo y se inhibe el lado derecho. La señal que me está mandando el sistema vestibular es como si estoy girando hacia la izquierda. Pero entonces, se ve que detuve el movimiento, pero la información que me brinda es como que estoy girando hacia la izquierda. ¿Entiendes? Sí, sí, gracias. Entonces yo percibo, estoy girando hacia la izquierda, pero en realidad estoy quieto, mi sistema visual me dice que estoy quieto, mis receptores que están en las mismas me dicen que estoy quieto, ahí se produce un choque un poquito entre las percepciones, que decía Sebastián recién, y eso puede dar esa sensación desagradable de mareo, de giro, etc. ¿Sí? Muchas gracias. Es distinto si el movimiento se detiene más paulatinamente, donde hay, como se dice, de ciertos mecanismos de procesamiento central que hacen que esa información no sea percibida de ese modo. Bueno, relacionado un poquito con esto, ¿qué pasa con esa información? Es decir, ese inicio del movimiento, esa aceleración en un sentido o el otro, excita el nervio vestibular, ¿hacia dónde va? Bueno, la primera estación va a ser en los núcleos vestibulares. Un poquito hablamos antes cuando hablamos de regulación del tono. Superior, medial, lateral e inferior, entre protuberancia y bulbo retráctil. Y desde estos núcleos vestibulares, la información hacia dónde va a ir. Uno ya la vimos, por las vías vestíbulo-espinales, desciende hacia la médula espinal para regular el tono muscular. ¿Sí? Si yo empiezo a girar en un sentido, voy a aumentar el tono muscular en los miembros inferiores de un lado, e dividirlo del lado opuesto, como va a ser el ajuste de la postura para ese movimiento de la cabeza que está informando el sistema vestibular. La información también va a ir a los núcleos oculomotores, es decir, que regulan los movimientos de los ojos. Esto es fundamental, lo vamos a ver ahora, para ver nítidamente, yo necesito que la visión se mantenga estable, aunque yo esté girando la cabeza. Voy a la sustancia reticular, porque toda la información sensitiva pasa por la sustancia reticular, y finalmente va a llegar a la corteza. Depende del libro que encuentren, puede estar asociada más en la corteza temporal o parietal. Hay un poquito de discusión cuál es el sitio real de percepción consciente del movimiento del sistema vestibular, y esto genera precisamente esa percepción consciente que hablaba Sebastián antes, que yo puedo decir estoy girando hacia un lado o hacia el otro en base a esa información que viene del sistema vestibular. Voy a empezar a ver un poquito algunas de estas conexiones, especialmente con los núcleos oculomotores. Hay un reflejo que es fundamental desde el punto de vista funcional y también en el futuro cuando ustedes revisen pacientes, que es el reflejo vestíbulo-ocular. ¿En qué se basa el reflejo vestíbulo-ocular? Más o menos yo hago un giro de la cabeza hacia la izquierda, ¿sí? Se activan los conductos semicirculares del lado izquierdo y el reflejo vestíbulo-ocular, ¿qué va a hacer? Va a generar un movimiento ocular en el sentido opuesto. Va a hacer que los ojos giren hacia la derecha. Entonces yo estoy moviendo la cabeza hacia la izquierda, vamos a hacer un giro de los ojos hacia la derecha. Este es el reflejo vestíbulo-ocular. La aferencia del arco reflejo al sistema vestibular y la eferencia son los nervios oculomotores. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que la persona está viendo un objeto, que es esta estrella celeste que tenemos acá.
Los ojos están alineados para que esta estrella caiga en la retina del ojo derecho y del ojo izquierdo. Si yo pongo realizo un movimiento de la cabeza hacia la derecha, el reflejo vestíbulo ocular va a ser un movimiento ocular hacia la izquierda, y este movimiento va a permitir que yo mantenga la visión constante en esa estrella. Fíjense que el reflejo vestíbulo ocular permite mantener la visión nítida ante los movimientos de la cabeza. Yo giro la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, los ojos se mueven en sentido contrario para mantener la visión nítida en el objeto que yo quiero ver. Y esto es fundamental porque piensen que nosotros movemos la cabeza todo el tiempo. Cuando hablamos, cuando miramos hacia un lado, cuando caminamos, y por lo tanto, si nosotros no tuviéramos este reflejo, no podríamos mantener la visión nítida en todas las actividades cotidianas. Vamos a estar quietos todo el tiempo para poder ver nítidamente. Porque ¿qué se pasa en el ejemplo de abajo? Cuando pasa el reflejo vestíbulo ocular, muevo la cabeza hacia la derecha, los ojos acompañan el movimiento de la cabeza, porque el reflejo no funciona, y yo pierdo la visión sobre ese objeto. En este momento no estoy viendo, no voy a poder ver el objeto que yo quiero ver. Después puede ser una corrección voluntaria para volver a hablar correctamente, pero en algún momento poner la pérdida de la imagen. Entonces, este es un reflejo fundamental desde el punto de vista fisiológico y también se usa mucho para evaluar la función del sistema vestibular en lo que es la clase. Una cuestión a tener en cuenta es que, como vimos, el sistema vestibular informa solamente sobre los movimientos de la cabeza. El sistema vestibular no sabe, no tiene forma de saber qué es lo que está pasando en el resto del cuerpo. Entonces, yo hago el giro de la cabeza estando sentado o estando parado, la información que brinda el sistema vestibular va a ser la misma. Por lo tanto, para hacer los ajustes de la postura necesarios para mantener el equilibrio, es necesario que la información del sistema vestibular se complemente con la información de los receptores a nivel cervical, que informan la posición de la cabeza respecto al tronco, receptores visuales y receptores de los miembros inferiores que van a decir si este giro de la cabeza se hace con la persona sentada, parada, girada hacia la derecha, girada hacia la izquierda. Y de este modo se complementa la información de los diferentes canales o sistemas sensoriales. Y como decía el compañero, esta información se recibe todo el tiempo en forma simultánea, se integra, pero tiene que ser congruente. En el ejemplo que decíamos antes de las nenas, si el sistema vestibular me está informando, yo me estoy moviendo, pero el sistema visual me dice, yo estoy quieto, porque la vista está fija en un objeto, hay una discordancia entre estos estímulos. Cuando esto no se puede integrar, va a surgir una sensación desagradable, que puede llamarse sensación de mareo, pero que surge de la información distinta que van dando los diferentes sistemas sensoriales. Bien, y en esta integración es fundamental el rol del cerebro. El cerebro un poquito es un órgano que vamos a ver recibe información visual, información propioceptiva, información vestibular, por lo tanto integra toda esta información y sabe momento a momento la postura del organismo, pero también es importante porque permite mantener el equilibrio por anticipado. Es decir, nosotros lo que vimos hasta ahora son respuestas reflejas que mantienen el equilibrio. Eso no es lo que sucede habitualmente, porque si no yo no podría mantener una marcha normal. Yo pierdo el equilibrio, lo vuelvo a ganar, pierdo el equilibrio, lo vuelvo a ganar, y ese caminaría como un borracho, ¿sí? Perdería todo el tiempo el eje por el cual yo voy caminando. Entonces, normalmente el cerebro permite ir haciendo estos ajustes de la postura en forma predictiva. El cerebro sabe qué movimiento yo voy a hacer en un momento continuo y ya hace los ajustes de la postura para que en ningún momento la persona pierda el equilibrio. Y un poquito más, entonces, a ver ahora un poco más la acción del cerebro. Entonces vamos a obviarla y vamos a entrar en este eje junto con los ganglios basales de las estructuras que regulan el movimiento. Es decir, el cerebro no genera movimiento, sino que junto con los ganglios basales lo regula y lo planifica. ¿Está más o menos lo que vimos hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Los Profe. vestibular se bien? Sí. Respecto a la postura de la persona, viene entonces de la vía vestibular, pero también una propioceptiva inconsciente hacia el cerebelo. Exactamente, ahora vamos a ver cómo con el cerebro, pero que recibe toda esa información. Bien, gracias.
Bueno, entonces ahora un poquito nos vamos a salir de este eje que genera el movimiento y vamos a estas estructuras que dan un poco laterales y que van a regular el movimiento. Vamos a empezar por el cerebro. Retomamos un poquito lo que han visto el año pasado, que han visto anatómicamente al cerebelo con diferentes porciones, ¿sí? La porción flóculo-nodular, el vermis, los hemisferios cerebelosos. Han visto una clasificación relacionada con la división evolutiva de diferentes estructuras que dividía un arquicerebelo, que es el cerebelo más antiguo, formado por el flóculo-nódulo y alguna parte del vermis, el paliocerebelo, más reciente últimamente, formado por otra parte del vermis y algunas regiones que están por el lado del vermis, y el neocerebelo, más nuevo últimamente, formado por los hemisferios cerebelos. Luego van a ver una clasificación un poquito diferente, pero que se corresponde con lo anterior, que es basado en la función de cada parte del cerebelo. Ahora, de un vestíbulo cerebelo, que es la parte del cerebelo que trabaja junto con el sistema vestibular para mantener el equilibrio axial del cuerpo, que es la parte central del cuerpo, que se corresponde más o menos con el vestíbulo cerebelo. Vamos a hablar de un espinocerebelo, porque recibe información propioceptiva de la médula espinal y regula el movimiento a través de la misma médula espinal, que se corresponde más o menos con el paliocerebelo. Y vamos a hablar de un cerebro-cerebelo, porque es el que planifica el movimiento junto a la corteza motora, que se corresponde más o menos con el neocerebelo. Recuerden que en el cerebelo, como visto también en anatomía, vamos a tener una parte cortical y un núcleo profundo que generan las vías eferentes del cerebelo. Vamos a tener para el cerebro-cerebelo el núcleo dentado, para el espinocerebelo el núcleo intercósito y para el vestíbulo-cerebelo el núcleo fástico. Recuerden también que anatómicamente tenemos las diferentes partes del cuerpo representadas en diferentes partes del cerebelo, que como la porción central del cuerpo, que recuerden por los vestíbulos que regula el sistema vestibular, que están en el medio, en el vermis, es decir, en el vestíbulo cerebelo, y las extremidades están más hacia el espinocerebelo y cerebro-cerebelo, porque son las que regulan más la actividad de las extremidades. Entonces, como eso que veíamos al principio, están ventromediales y dorsolaterales que ven un poquito también a nivel del cerebelo. Bueno, y lo que decía la compañera, el cerebelo es un órgano que tiene muchísimas aferencias, ¿sí? Tiene aferencias de, siempre más relacionadas con la parte motora, pero diferentes partes del órgano. Como vimos anteriormente, recibe información desde el sistema vestibular, más que nada hacia el vestíbulo cerebelo. Van a recibir información a nivel o desde los propioceptores de los miembros inferiores a través de los haces espinocerebelosos ventral y dorsal, que informa sobre la posición más que nada de los miembros inferiores en el espacio. Va a recibir información también de las cuñas cerebeloso, que recibimos información sobre los propioceptores del cuello y le van información de la posición de la cabeza respecto al resto del cuerpo, información que recuerden no nos da el sistema vestibular. A través del colículo inferior y superior recibe información auditiva y visual, y va a recibir información de la corteza motora a través de los haces pontocerebelosos, porque la vía motora termina en el tronco encefálico de protuberancia y de ahí va hacia el cerebelo. Esto lo vamos a ver un poquito más simplificado y gráficamente. Pero lo que voy es que el cerebelo, como decíamos anteriormente, recibe información de la mayor parte del sistema nervioso. Vamos a tratar de organizar un poquito estas aferencias y diferencias del cerebro. Habíamos dicho, el cerebro recibe información desde la corteza motora. La corteza motora va a emitir fibras que llegan a la protuberancia del tronco encefálico y a través del pedúnculo cerebeloso medio llegan al cerebro. Va a recibir también información propioceptiva de los miembros inferiores, de los tractos espinocerebelosos. También ingresan al cerebelo y esa información se va a procesar en el cerebro. Una vez que se procesa, la información llega a los núcleos de salida, fastigio, interpósito, dentado, y de ahí la información puede volver hacia el cerebro, ir hacia los núcleos vestibulares, muy bien hacia el núcleo rojo, y de ahí regular la actividad motora. Ahora vamos a darle un poquito más en detalle. Esta información general más o menos se entiende. Se recibe información sensitiva, vestibular, propioceptiva, visual, se procesa y se emite información de respuesta para regular el movimiento.
¿Está entendido esto? ¿Sí? Sí. Bien. Dentro del cerebelo, que estallan circuitos sinápticos, esto no es necesario que lo sepan, pero para que tengan una idea general de cómo procesa la información el cerebro. ¿Sí? La información aferente llega al cerebro. Esa información que llega al cerebro va a activar a los núcleos de salida del cerebro. Esto es lo primero que hace. Después que activan estos núcleos de salida, van a actuar sobre diferentes células que están a nivel de la corteza cerebrosa. Hay varias sinapsis, olvídense, vamos a simplificarlo, va a llegar a las células de Purkinje y estas van a inhibir al núcleo cerebroso. Quiere decir esto, que se activa el núcleo y al momento siguiente se inhibe ese núcleo de salida cerebrosa. Esto quiere decir que ¿qué es lo que está haciendo el cerebro? Recibe información sensitiva, posición de la cabeza, de los miembros inferiores, etc. Con esa información elige un movimiento a llevar a cabo y posteriormente inhibe ese propio movimiento. Se lo activa y luego deja de activarlo para que el movimiento se ponga en marcha cuando es necesario y luego se detenga cuando es necesario. Una característica que hay dos tipos de aferencia que llegan al cerebelo. Estas que mencionaba recién, las que se llaman fibras musgosas y una segunda de fibras ascendentes o trepadoras. Estas fibras trepadoras, la función que tenían es que cuando esta aferencia del cerebelo pone en marcha un movimiento que es incorrecto, se activan estas fibras trepadoras y se inhibe ese movimiento. Y de esto surgen las dos funciones principales que tiene el cerebelo. Regular el movimiento, elijo un movimiento a llevar a cabo, lo activo en un momento y lo inhibo al momento siguiente. Y en el aprendizaje motor, estoy aprendiendo un movimiento, si ese movimiento lo ejecuto en forma incorrecta, el cerebelo lo va mandando señales hasta que se corrige y se hace en forma adecuada. Entonces, para aprender un movimiento es fundamental la acción del cerebelo. Cuando empieza a caminar, cuando aprende un deporte, cuando aprende a manejar, etc. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Eh? De nuevo, el nombre de cada célula de la sinapsis no hace falta que la sepan, sí tener idea de que existen esos circuitos para entender cómo funciona el cerebro. Bueno, y vamos a ver si a cada parte del cerebro. Vestíbulo cerebro. Como el nombre indica, recibe aferencias vestibulares, también de la corteza motora, pero más que nada aferencias del sistema vestibular. ¿Sí? Los núcleos vestibulares emiten información que llega al cerebelo, se procesa inmediatamente en la corteza cerebelosa, y a través del núcleo fascicio devuelve la información a los núcleos vestibulares. Los vestibulares, recuerden, por las vías vestíbulo-espinales, van a regular el tono muscular en la parte medial del cuerpo. Lo mismo que hace la sustancia reticular. Entonces, ¿cuál es la función del vestíbulo cerebelo? El cerebelo va a regular el equilibrio en la parte central del cuerpo y va a mantener la postura, pero va a permitir hacer esos ajustes por adelantados. Es decir, cuando yo voy a iniciar un movimiento, ya el cerebelo va a recibir esa información desde la corteza en el sistema vestibular y va corrigiendo el equilibrio por adelantado para que en ningún momento perdamos el equilibrio y la postura. Entonces funciona íntimamente relacionado con el sistema vestibular. Recibe información en los núcleos vestibulares y envía información a los mismos núcleos vestibulares para regular el tono muscular en la parte central del cuerpo. El espinocerebelo va a recibir información a través de las bases espinocerebelosos, ventrales y dorsales. También recibe información en la estructura del tronco, que es la oído inferior. Se procesa la información en la corteza y se envía información al núcleo rojo. Recuerden que había una activación de rubro espinal que termina también en las motoneurales del hasta anterior de la médula. ¿Cuál sería la función del espinocerebelo? Va a recibir información por las bases espinocelosas de cómo se está realizando el movimiento, va a ver si ese movimiento se genera correctamente, y si no, a través de la rubro espinal va a corregir si ese movimiento se hace en forma incorrecta. Y recuerden que el núcleo rojo de la rubro espinal también regula el tono muscular en la parte de las extremidades, como el espinocerebelo también regula el tono muscular
durante el movimiento en las extremidades para permitir que ese movimiento se realice correctamente. Y finalmente el cerebro-cerebelo recibe información de la corteza motora y envía la información a la misma corteza. Forma como un bucle cerrado de retroalimentación con la corteza motora porque participa en la planificación y sincronización de los movimientos complejos. Vamos a esta diapositiva porque los va a confundir y vamos a esta que me interesa más. Para entender un poquito cómo funciona el cerebro. Si yo quiero realizar un movimiento voluntario, esta información sobre el movimiento que yo deseo realizar va a llegar al cerebro-cerebelo. El cerebro-cerebelo va a elegir un modelo de movimiento, es decir, qué músculos se contraen primero, qué músculos se contraen después, y esta información se la envía a la corteza motora. Por lo tanto, después vamos a ver, va a enviar esa información a la médula espinal para realizar el movimiento, pero también le manda una copia diciéndole al espinocerebelo cómo quiere que ese movimiento se realice. El espinocerebelo recibe información sobre cómo se está realizando el movimiento y lo compara. Si el movimiento se está realizando en forma diferente al que quería realizarse, genera una retroalimentación que permite corregir el movimiento. ¿Sí? Ahí tienen cómo funciona el cerebelo en relación con las otras estructuras que generan el movimiento. Participa en la planificación del movimiento, el cerebro-cerebelo, y corrige el movimiento si no se realiza en forma correcta el espinocerebelo. ¿Entienden? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a la otra gran estructura reguladora del movimiento, que son los ganglios basales. De nuevo, un recuerdo anatómico, la definición de qué es un ganglio basal varía según los autores. En general va a incluir al putamen, al lobo pálido, que tiene dos partes, uno externo, uno interno, al núcleo subtalámico y, más gráfico, la sustancia negra. Son las estructuras que forman parte de los ganglios basales. Algunos autores usan una un poquito más expandida, incluyen algunas otras estructuras. Fíjense cómo los ganglios basales reciben información de la corteza motora, la procesan y a través del tálamo devuelven esa información a la misma corteza. Tiene relación en algo similar a lo que era el cerebro. Recibe información, la procesa y la devuelve a través del tálamo hacia la corteza. Los ganglios basales no participan solamente de la regulación motora, que están en rojo acá, sino que también forman parte de procesos cognitivos y emocionales. No lo vamos a abordar hoy porque estamos hablando de regulación del movimiento, pero son funciones que son también muy importantes y que están en parte a cargo de los ganglios basales. Igual vamos a centrarnos en el circuito motor, que es el que nos interesa. Bueno, y así como teníamos esos circuitos sinápticos un poquito complejos a nivel del cerebelo, tenemos lo mismo a nivel de los ganglios basales. Lo mismo que lo dije en cerebelo. A mí no me interesa para nada, ustedes aprendan de memoria todo esto, lo cual es bastante difícil, sino que entiendan en general cómo es el funcionamiento de los ganglios basales. Así que vamos a tratar de simplificar este gráfico lo más posible para entender y poder aplicarlo después a lo que nos interesa. Los ganglios basales, como dijimos anteriormente, reciben información de la corteza motora. Reciben información de la mayor parte de las cortezas. Vamos a centrarnos en la parte motora y la corteza motora. Esta información de la corteza motora va a llegar al caudado y al putamen, que son las estructuras que reciben la información de los ganglios basales. Se va a procesar dentro de los ganglios basales y la información se va a devolver hacia el tálamo. Y el tálamo, a su vez, va a actuar sobre la corteza. Los ganglios basales, la acción sobre el tálamo es inhibitoria. Es decir, los ganglios basales están todo el tiempo inhibiendo el movimiento. ¿Sí? La acción de las estructuras de salida, donde se dejan el lobo pálido interno y la sustancia negra, están todo el tiempo inhibiendo el movimiento. ¿Está entendido hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos una estación de entrada, que es el caudal y el putamen, que recibe información de la corteza, una estación de salida, que es la parte interna del globo pálido, la parte reticular de la sustancia negra, que inhiben al tálamo y de este modo inhiben el movimiento. ¿Qué es lo que pasa dentro de esto? La estación de entrada y la de salida se conectan de dos formas. Por una vía directa
y por una vía indirecta. La vía directa lo que hace es inhibir la inhibición sobre el tálamo. Entonces, lo que se hace es estimular el movimiento. Y la vía indirecta mantiene la inhibición del movimiento. ¿Sí? Entonces, no, los ganglios basales lo que hacen es todo el tiempo estar inhibiendo el movimiento. Pero si en algún momento se activa la vía directa, si me ayuda a realizar un movimiento en realidad, se activa la vía directa, se quita esa inhibición y yo puedo realizar el movimiento. ¿Sí? La pregunta que sigue es, ¿de qué depende que se active la vía directa o la indirecta? Y esto va a depender de otra estructura de ganglios basales, que es la parte compacta de la sustancia negra, que libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor modulador que va a favorecer la activación de la vía directa y favorecer la inhibición de la vía indirecta. Por lo tanto, si yo quiero realizar un movimiento y se libera dopamina de la sustancia negra, se facilita la vía directa y ese movimiento puede ejecutarse. Y por el contrario, no se libera dopamina, no se activa la vía directa y el movimiento no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ganglios basales? Lo que van a hacer es permitir que se realice un movimiento que yo quiero realizar al mismo tiempo que inhibo todo el resto de los movimientos posibles. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, Profesor, sí, decimos Sebastián. ¿eso es tanto como para los movimientos voluntarios e involuntarios? Depende qué movimiento involuntario estés hablando. Si hablamos de movimientos reflejos, no. Los movimientos reflejos y los movimientos automáticos no pasan a través de los ganglios basales, aunque los ganglios basales lo pueden regular. Después vos tenés, ya está un poco más complejo, pero vos podés tener movimientos puramente voluntarios y movimientos que se llaman movimientos más emocionales. Por ejemplo, cuando yo me río, cuando un chiste que a mí me gusta y yo me río, ese no es un movimiento voluntario, es un movimiento que se llama de tipo emocional. Tanto los movimientos emocionales como los voluntarios sí pasan a través de los ganglios basales. ¿Sí? Entiendo, gracias. Pero los reflejos, por ejemplo, que vimos antes, no. Entonces, resumiendo y significando la función de los ganglios basales. Los ganglios basales no generan un patrón motor, sino generan un movimiento, sino que seleccionan un movimiento determinado. ¿Cómo hacen esto? Los núcleos de entrada se activan antes de realizar un movimiento y se remueve la inhibición específicamente del movimiento que yo quiero realizar. Y todos los otros movimientos alternativos se inhiben. ¿Sí? Esto es algo fundamental porque yo en todo momento tengo un montón de opciones de movimientos para hacer. Lo tengo todo inhibido porque si no sería un caos de información que llega hacia la corteza motora. Y solamente activo el movimiento que yo deseo hacer en el momento correcto si se libera dopamina en ese momento para activar la vía directa y remover esta inhibición de los ganglios. Nuevamente, esto se pone también cuando ustedes esto lo aplican de nuevo en la práctica médica, porque la principal enfermedad de los ganglios basales, que es la enfermedad de Parkinson, se explica entre esta vía directa y esta vía indirecta. Nuevamente, normalmente, la dopamina que viene de la parte compacta de la sustancia negra activa la vía directa, permitiendo el movimiento, e inhibe la vía indirecta para favorecer que se genere ese movimiento. ¿Qué pasa en el Parkinson? El problema principal o el primario está en la pérdida de liberación de dopamina por parte compacta de la sustancia negra. Como no hay dopamina, hay una hiperfunción de la vía indirecta respecto a la directa. Y por lo tanto el movimiento está todo el tiempo inhibido. Y esa es la característica principal de la enfermedad de Parkinson, una pobreza del movimiento. ¿Sí? Los movimientos son pocos, inconstantes, y eso se genera por esta imposibilidad de activar correctamente la vía directa y desinhibir a la corteza motora para generar el movimiento que yo quiero realizar. Nuevamente, hay un correlato un poquito entre estos modelos de organización del movimiento y las enfermedades de ustedes en el futuro. Si igual que hicimos con el cerebelo, integramos los ganglios basales en la función motora, cuando quiero realizar un movimiento voluntario, envío la información a los ganglios basales. Si los ganglios basales
No, si se libera dopamina en el momento en que llega esa información, dando la motivación y la posibilidad de realizar el movimiento, se activa la vía directa, los neurotransmisores dejan de inhibir el tálamo estimula la corteza y se activa la realización del movimiento voluntario. Lo que yo decía el compañero antes, los neurotransmisores también envían información que no va hacia la corteza, sino que va hacia unas estructuras del tronco encefálico que van a regular también movimientos automáticos, como la marcha y el tono muscular. Como lo decíamos antes, los movimientos reflejos no pasan por los ganglios basales, pero los ganglios basales regulan también la actividad refleja y el tono muscular. Y llegamos a estar bastante cansados con la densidad de los temas y por la hora, al nivel más rostral de regulación, que es la corteza motora. Es ese nivel más superior que hemos visto en el gráfico que veamos al inicio. ¿Cuándo vamos a hablar que una parte de la corteza cerebral es una corteza motora? Cuando su estimulación eléctrica provoca movimientos con una representación topográfica. Vamos a ver qué es esto de representación topográfica. Cuando sus neuronas se activan antes o durante el movimiento voluntario, porque es la función primordial de la corteza motora. Cuando para esto poseen conexiones directas con motoneuronas o redes de neuronas premotoras a través de vías descendentes, y cuando la lesión genera un déficit motor, sin imposible realizar el mayor número de algún tipo de movimiento. Vamos a lo primero, que esto de la representación topográfica. ¿De qué hablamos por ello? Acá hablamos que en las diferentes partes de la corteza motora están representados los músculos de diferentes partes del cuerpo. Los músculos no están representados de una forma proporcional, sino que van a depender de cuántas neuronas estén dedicadas al movimiento de cada parte del cuerpo. Como en general los movimientos más precisos y más finos son los de la mano y la región bucal y peribucal, estas partes tienen una mayor representación que los músculos de los miembros inferiores o del tronco. Esto se conoce como el músculo motor o el músculo de Penfield, por el neurocientífico que describió este tipo de organización de la corteza motora, y por tanto las cortezas generalmente siguen este tipo de representación. Ahora mismo seguramente también cuando vieron la coordinación sensitiva que está representada cada parte del cuerpo en diferentes partes de la corteza. La corteza motora va a enviar información a diferentes partes del sistema nervioso. Como habíamos dicho, una de las características de la corteza motora es que envía información por vías descendentes hacia las motoneuronas del ajo inferior, del ajo anterior de la mente. Estas nacen principalmente de la capa quinta, están células, las piramidales de Betz, que van a dar origen a la piramidal, que recordemos va desde la corteza motora primaria, que está en el área 4 de Broman, por delante de la fisura de Rolando, en el lóbulo frontal, descienden por la cápsula interna, van a cruzarse en su mayor grado, en el 90% a nivel del bulbo, van a viajar por el lado opuesto hasta llegar a las neuronas del ajo anterior de la médula del lado opuesto. Un contingente de fibras, el 10 y el 20%, viajan por el mismo lado y en su mayoría van a cruzar en la médula final para terminar del otro lado del cuerpo. Entonces la corteza motora del lado derecho va a terminar muy bien inervando los músculos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Damos una inervación cruzada. La corteza derecha inerva el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Lo mismo pasa con los pares craneales. Recuerden que cabeza y cuello tienen esa representación en el homúnculo, en la parte más lateral inferior de la corteza motora. Van a seguir el mismo camino por la cápsula interna, viajan por la rodilla y van a dar enviando colaterales, pero no en la médula final, sino en el mismo tronco encefálico, donde van a cruzar al lado opuesto. Algunos de los pares craneales tienen una relación bilateral del mismo lado opuesto, pero pongamos ese concepto de las vías cruzadas que mencionábamos antes. ¿Y qué partes de la corteza entonces cumplían estos criterios para que podamos hablar de cortezas motoras? La corteza motora primaria, que es la que mencionábamos recién, en el área 4 de Broman, por delante de la fisura de Rolando. Esta corteza va a transmitir información para los movimientos más simples. ¿Sí? Cuando yo realizo los movimientos más simples, con esta parte de la corteza es suficiente. Si yo realizo un movimiento más complejo, ya requiere la participación de otras partes de la corteza motora, como el área motora suplementaria, que está por delante de la anterior, más que nada en la parte medial de los hemisferios cerebrales, y la corteza premotora, que se van a activar en movimientos más complejos dirigidos hacia objetivos que van a estar por fuera
de nuestro organismo, el espacio extrapersonal. Entonces, ¿qué modelos de funcionamiento de la corteza motora tenemos? Los movimientos se planifican en el área motora suplementaria, en la corteza premotora, una vez en el área motora del cíngulo, y una vez que el movimiento se planifica, se envía a la corteza motora primaria, que envía a su vez la información hacia la médula espinal. Un movimiento muy simple puede ser destinado directamente a la corteza motora primaria, pero en general hace falta la participación de las otras partes de la corteza cerebral. En otro modelo podemos diferenciar los movimientos internamente generales cuando participa solamente nuestro organismo, si yo me toco un dedo de la mano con el otro, acá la corteza motora suplementaria envía la información a la corteza motora primaria y se ejecuta el movimiento. Si yo dirijo el movimiento hacia el exterior, por ejemplo, para alcanzar un libro en una biblioteca, se activa primero la corteza parietal posterior, recibe toda la información sensitiva sobre cómo son las coordenadas espaciales que rodean el organismo. Esto envía la información a la corteza premotora, que planifica el movimiento, y luego la corteza motora lo ejecuta. Se puede ver, o podemos distinguir dos etapas, la de planificación del movimiento y de ejecución del movimiento. La corteza motora primaria participaría solamente de esta última parte, que es la ejecución del movimiento. Y esto es importante también, nuevamente, como venimos haciendo, para entender luego la semiología y la patología. Uno va a poder tener un déficit motor por dos, o podemos decirlo en dos grandes grupos. Uno es cuando la primera motoneurona que está en la corteza motora pierde la conexión con las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. En ese caso vamos a tener un síndrome que se llama de la primera motoneurona o de la motoneurona superior, porque es lo que está fallando en su conexión con la motoneuronal del asta anterior de la médula. En este caso los reflejos van a estar conservados, inclusive exagerados, porque recuerden que los reflejos metálicos se integraban directamente en la médula, que está sana. Va a haber un aumento del tono muscular, porque como vimos anteriormente, la corteza motora tiene un rol inhibidor del tono muscular. Pueden aparecer reflejos primitivos, como los reflejos arcaicos que habíamos perdido, extensión del primer dedo del dedo, reflejo de Nowitzki, y va a haber una debilidad muscular, pero restringida a algunos grupos musculares, porque recuerden que teníamos muchas vías descendentes, desde el núcleo rojo, núcleos vestibulares, que pueden mantener ciertas formas de movimiento. Esto es lo que caracteriza una lesión de esa primer neurona motora. En cambio, el problema está en la neurona del asta anterior de la médula, ya más complicado porque voy a tener disminuida la actividad refleja, porque el arco reflejo requiere de integrar el asta anterior de la médula. Por el mismo motivo, el tono muscular va a estar disminuido. Va a haber una pérdida de masa muscular, porque recuerden que para mantener el trofismo, la síntesis proteica del músculo, hace falta la inervación por esa motoneurona. Y pueden pasar que se llaman signos de denervación precisamente por la pérdida de esa actividad de la neurona. Y acá vamos a ver todo tipo de movimiento. Movimiento reflejo, movimiento automático, movimiento Wendell-Lundgren, todos los tipos de movimientos, porque todos requieren la indemnidad de esta neurona que está en el asta anterior de la, que forman parte, como decíamos, del efector cónico. Si cerramos entonces un poquito todo lo que vimos hasta ahora, la planificación del movimiento se da en áreas corticales de asociación, área motora suplementaria, parietal posterior, etc. Cuando hay una idea o una planificación del movimiento, esto termina de planificarse con los ganglios basales, que seleccionan un movimiento inhibiendo los movimientos alternativos, y con el cerebelo que elige qué secuencia de movimientos vamos a hacer para ejecutar ese plan motor. Toda esta información llega a la corteza motora primaria, que va a enviar la información hacia los motoneuronas del asta anterior de la médula para que se ejecute el movimiento. Pero esta información también se la va a enviar al espinocerebelo, el cual puede regular ese movimiento antes que se ejecute o mientras se ejecuta, porque recibe esa información de los haces espinocerebelo. Y de ese modo tenemos un poquito todo lo que es la regulación de un movimiento voluntario con todas las etapas que estuvimos viendo en las diversas diapositivas. Bueno, y con eso terminamos un poquito este repaso. Habrán visto que es bastante largo, me llevó bastante tiempo, y es bastante engorroso, porque son muy complejos los temas, tratar de simplificarlo lo más posible, que son todos temas muy complejos que requerirían por ahí más tiempo para poder desarrollarlo con más tiempo y más detalle. No sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que estuvimos viendo.
No, profesor, muchas gracias. No, no. Por mí no, profe, re bien la clase, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Fantástica clase, profe. Profe, ¿cuándo tenés clase de consulta? Todavía estamos diagramando clases de consultas para este año. De todos modos, yo doy clases de consulta que son para primer año, que son los martes a las 11, si no me equivoco. Me pueden buscar ahí si quieren. Yo estoy en la coordinación de primer año, que es en el primer piso del CUAS, del otro lado de la secundaria primer año. Pueden buscar ahí cualquier martes a las 11 y charlamos los temas que tengan dudas. Después ya va a ser publicada una clase de consulta propia para fisiología que estamos teniendo de diagramar. Pero mientras tanto pueden buscar los martes a las 11. Bueno, gracias. Bien. Chao, profe, gracias. Muy bien. Gracias, profe. Gracias.